Como ya dijo nuestro hermano Antonio Rentería, estamos viendo precisamente en esta serie de estudios, esta serie de predicaciones, el tema al que venciere. Ese es el tema que hemos estado analizando, es un tema que precisamente lo tomamos del maravilloso libro de Apocalipsis. Es importante entender, hermanos, que el libro de Apocalipsis es precisamente es el último libro que se escribió en la Biblia, y precisamente un libro que se escribe entre el año 90 y 95 después de Cristo. Un libro escrito precisamente por el apóstol Juan, en donde se escriben precisamente 9 maravillosas promesas para el pueblo de Dios. Promesas que cada uno de nosotros debemos de tener presente en nuestra mente, en nuestro corazón, porque más que en otros tiempos la iglesia está siendo atacada, más que en otros tiempos el cristiano está sometido a diferentes clases de pruebas. Por eso las promesas que nos hace nuestro Señor Jesucristo, porque si usted puede ver el capítulo 2 y el capítulo 3, sobreabundan las letras en rojo. Esas letras en rojo quiere decir que son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Son promesas de nuestro Señor Jesucristo para ti y para mí. Por eso es que tenemos que archivar como una carta de amor estos mensajes que estamos viendo. El día de hoy vamos a ver lo correspondiente a la iglesia en Pérgamo. Y el texto se encuentra allí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 17. Apocalipsis capítulo 2, versículo 17. Alguien que me apoye con esa lectura, por favor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, en el cual ninguno conoce sino aquel que les recibe. Gracias. Fíjate, algo muy interesante para empezar a analizar este versículo que se acaba de leer. Aquí se encuentra la tercera promesa y se habla precisamente acerca de un maná, pero es un maná que está escondido. También se habla de una piedrecita blanca, ¿sí? Y en esa piedrecita un nombre escrito, un nombre nuevo. Aquí lo que nosotros tenemos que analizar, ¿qué es lo que significa esto para nosotros? Porque si no entendemos la naturaleza de esta promesa, ¿verdad? Podemos pasar por alto el maravilloso tesoro que hay en esta misma. Por ello es muy importante, como lo hemos estado haciendo, yo lo he estado repitiendo desde el viernes, inclusive ayer lo repetí, esta frase que parece que no dice nada, pero que en la profundidad dice bastante. Dice el versículo 17, el que tiene oído, oiga, dice. Pareciera ser como un pleonasmo, como que el que tenga orejas que oiga, o como cuando nuestra mamá se enoja y le dice, métete para adentro, o súbete para arriba. Pero la verdad, hermanos, la verdad, aunque esas expresiones, ahorita la RAE, la Real Academia Española, declaró que sí es apropiado decir de esa manera, así que si sus mamás les dice así, pues es correcto, ¿sí? Ahora, cuando nosotros leemos aquí, el que tiene oídos para oír, oiga, es que no todos tienen la verdadera facultad de escuchar, o escuchar inteligentemente, porque por lo regular cuando se nos dice algo, como decía mi abuelita, te entra por un oído y te sale por el otro. No te pones a detener, no te pones a analizar, ¿sí? La importancia de lo que está a punto de decir. Por eso en una de las versiones, de las distintas versiones que hay de la Biblia, es decir, traducciones como la Biblia del lenguaje sencillo, dice, el que tiene oídos, ponga atención, ¿sí? Y si se dice 2 veces una cosa, es que es algo muy, muy importante. Porque dice el versículo 17, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Sabemos, por lo que comentábamos precisamente, que esta promesa es enviada para la iglesia en Pérgamo, para los hermanos en Pérgamo.
Sin embargo, note usted el plural, lo que el Espíritu le dice a las iglesias, no exclusivamente a la iglesia en Pérgamo, a las iglesias. Así que este mensaje no solamente era para Pérgamo, no solamente era para las iglesias en Asia Menor, era una promesa también para las iglesias que iban a venir en el futuro, y entre ellas la iglesia de Cristo en San Bernabé. En esta mañana la iglesia de Cristo aquí en San Bernabé debe de oír lo que se va a decir a continuación. Pero también dice lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Cuando se utiliza esta expresión, lo que el Espíritu le dice a las iglesias, quiere decir que lo que se va a decir a continuación tiene un carácter simbólico, ¿sí? Es algo espiritual lo que se va a decir. Ya lo hemos dicho también en estos días, que cuando hablamos de algo simbólico, no quiere decir que sea un cuento, no quiere decir que sea mentira, porque la palabra símbolo quiere decir arrojado junto con, arrojado con. ¿Qué quiere decir? Que lo que se está diciendo, nosotros tenemos que compararlo con el Antiguo Testamento para entender la idea de la promesa, para entender el concepto de la promesa. ¿Por qué cree que se habla del maná escondido? ¿Por qué cree que se habla de la piedrecita blanca? ¿Por qué cree que en el versículo 7 se hablaba acerca del árbol de la vida? ¿O por qué cree que en el versículo 10 de ese capítulo 2 se habla acerca de la corona de la vida? Porque nosotros tenemos que utilizar la herramienta o el instrumento hermenéutico, ¿sí? Esos conceptos de interpretación, y básicamente el que tiene que ver con el tipo y el antitipo, la sombra y la luz. Cuando nosotros hablamos del tipo y el antitipo, nosotros vemos que particularmente todo el Antiguo Testamento es el tipo y el Nuevo Testamento es el antitipo. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que está en el Antiguo Testamento nos va a ayudar a entender la realidad del Nuevo Testamento comparándolo, haciendo una analogía. ¿Se acuerdan cuando vimos el tema el viernes acerca del árbol de la vida? Y recuerdan también que tuvimos que recurrir a Génesis 2 y Génesis 3 para entender el concepto del árbol de la vida. El árbol de la vida traía inmortalidad a Adán, ¿sí? Mientras ellos se mantuviesen fieles, la presencia de Dios iba a estar ahí en el Edén. Iban a adquirir vida eterna, o tenían vida eterna, tenían inmortalidad, pero por el pecado fueron separados de ese árbol de la vida. El viernes pasado vimos que ese árbol de la vida ya está, el camino hacia el árbol de la vida está restablecido, y ese camino está restablecido gracias a nuestro Señor Jesucristo. Él es el árbol de la vida, porque el concepto del árbol de la vida quiere decir un sustento espiritual para tu alma, además de la comunión que tenemos con Cristo. Eso es lo que significa el árbol de la vida. Cuando nosotros vimos también el tema de la corona de la vida, lo tuvimos que comparar con la segunda muerte, con el infierno, para poder entenderlo. Ahora se nos está hablando precisamente de este concepto del maná escondido y también de la piedrecita blanca. Entonces es algo simbólico, es algo espiritual. Eso es lo que quiero dejar en claro. Ahora, cuando el Señor se dirige a la iglesia de Pérgamo, simplemente el nombre de Pérgamo dice bastante. Porque una de las cosas que nosotros podemos, en cada una de estas ciudades, ¿sí?, que se mencionan, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, lo que les caracterizaba era la idolatría, era el paganismo. Pero en el caso de Pérgamo, ellos sí se volaban la barda, hermanos. Ellos eran bien paganos. Adoraban a los emperadores como dioses. Inclusive se le conocía como la triple Neocurus, algo así se llamaba, porque tenían 3 templos a 3 emperadores romanos distintos. Y ellos se sentían muy elevados por tener eso. Pero no solamente eso, tenían templos, estatuas de distintos dioses paganos. Pero en el caso de Pérgamo, ellos sí eran muy idólatras, eran muy paganos,
Y sobre todo, amados hermanos, ahí la imagen que está, es una maqueta, algo que llama poderosamente la atención, hermanos, de todas estas, o de estas cartas, es que hay, en las notas de La Verdad para Hoy, que hace un estudio muy interesante de Apocalipsis, el hermano David Rupert, la mayoría de esas iglesias ahorita ya no existen. Y decía un comentarista que una vez visitó, no me acuerdo si fue Éfeso, no me acuerdo cuál ciudad visitó, y dice que le llamó la atención visitar una iglesia de Cristo que solamente había como 4 o 5 miembros, y muy apenas conocían al apóstol Pablo, que era tremenda la ignorancia. Ahora, esto es bien importante que lo entendamos, porque probablemente la iglesia de Éfeso, a la que le dijo que precisamente que yo tengo contra ti que has dejado tu primer amor, dice, si no te arrepientes, si no haces las primeras obras, voy a quitar tu candelero de su lugar. Y yo creo que esta promesa se cumple. Probablemente el candelero se movió para otro lugar, probablemente la presencia de Dios, de nuestro Dios, precisamente se fue para otros que sí iban a practicar ese primer amor. Ahora, en el caso de Pérgamo ya dijimos que era una ciudad bien idólatra. Fíjense que esa imagen que se ve ahí, era precisamente, todo eso era de templos paganos. Es una maqueta, ahorita ya la verdad ya no existe la ciudad como tal, ahora quedan puras ruinas, ¿verdad? Quedan puros escombros. Entonces, de lo que fue antes Pérgamo, pues ya realmente ya no queda nada, ¿verdad? Entonces, solamente a una ciudad que está debajo de la montaña, pero ya no tiene la fuerza ni la potencia que tenía en aquel tiempo. Ahora, es muy importante entender sobre el tema o el significado de la palabra Pérgamo, ¿sí? La palabra Pérgamo, dice un comentarista llamado Warren W. Wiersbe, que la palabra Pérgamo significa casada, ¿sí? Y si precisamente si Pérgamo significa la casada, significa que ellos, la misma ciudad, los habitantes de esa ciudad, estaban casados precisamente con el paganismo. Pero no solamente eso, cuando nosotros vemos esa maqueta, precisamente, uno de los conceptos que le da otro comentarista es el concepto de ciudadela, ¿sí? Pérgamo se elevaba precisamente sobre 350 metros, y precisamente en la copa de esa montaña pues se encontraban toda clase de templos a distintos dioses. Ahora, de la palabra Pérgamo procede la palabra pergamino. ¿Ustedes saben qué es el pergamino? ¿Qué se les viene a la mente cuando escuchan pergamino? Escrito antiguo, ¿qué más? Papel. Un rollo, un papel. Es muy importante entender también esto. Es muy curiosa el tema de Pérgamo, porque en Pérgamo existía una de las más grandes bibliotecas de aquel tiempo, juntamente con la de Alejandría. De hecho, la biblioteca de Pérgamo rivalizaba precisamente con la de Alejandría, y en conocimiento rivalizaba también con Éfeso, con Atenas y con Alejandría. Pero se cree y se dice que el rey precisamente de Egipto, o particularmente de la zona de Alejandría, sintió envidia por los habitantes de Pérgamo. Entonces el papiro, ese sí era un papel que procedía del río Nilo, de las plantas del río Nilo. Entonces se extraía el papiro, y con ese era el método, el instrumento para la escritura. Entonces lo que hace el rey de Egipto o de Alejandría es que prohíbe el envío de papiro a la zona de Pérgamo, para que ellos ya no desarrollaran precisamente y tuvieran una biblioteca como la de Alejandría. Entonces los habitantes de Pérgamo lo que hicieron es que desarrollaron un tipo de material en donde pudieran hacer ellos sus escritos. Y precisamente el pergamino primariamente era de piel de cordero o de oveja, el cual lo trabajaban precisamente, lo curtían para que de manera que estuviera delgadito como una hoja, ¿verdad? Entonces eso era precisamente y precisamente fueron los desarrollos del pergamino,
fue el que le iba a dar lugar en el futuro al sistema que tenemos precisamente en los libros, que era por hojas, por páginas, etc. Fue gracias a la invención del pergamino, ¿sí?, que nosotros podemos disfrutar de un libro como tal. Porque en aquel tiempo lo que prevalecía eran los papiros, hermanos, que eran rollos, imagínense. Se cree y se dice que, por ejemplo, la carta a los romanos, que hay rollos que se extendían de metros, hermanos. Imagínense la carta que enviaba precisamente el apóstol Pablo a abrir metros y metros de la carta a los romanos o de cualquier otra carta, ¿verdad? Entonces, obviamente que los habitantes o los desarrolladores del pergamino pues idearon la forma actual como tenemos los libros hoy en día. Entonces fue gracias a ellos. Ahora, es muy importante también entender lo siguiente, que ¿sí? Una de las cosas y que nos va a ayudar a entender el concepto de Pérgamo es que Pérgamo en la antigüedad era precisamente el lugar, ¿sí?, era un lugar de autoridad, porque antes de que llegaran los romanos, Pérgamo era el centro de gobierno, la capital de Asia Menor, que posteriormente fue relevada precisamente por Esmirna. Inclusive Éfeso, su potencia comercial e intelectual, lo hacían mucho más atrayente. En el caso, por ejemplo, allá en Baja California, hermanos, la capital de Baja California es Mexicali, pero Tijuana, hermanos, no se compara con Mexicali. Tijuana es grandísimo, es casi, no está tan grande como Monterrey, pero casi está igual que Monterrey. Y hay mucho movimiento comercial, intelectual y todo eso, pero no es la capital. Lo es Mexicali, y es chiquito Mexicali. Entonces, en el caso de Pérgamo, los habitantes de Pérgamo siempre se sintieron como la capital de Asia Menor, pero ya los habían reemplazado. Pero sí se destaca precisamente por esa autoridad que ellos tenían. Ahora, sí, otra cosa que se debe de comentar al respecto es lo que dice precisamente ahí en el versículo 8. Mire, vamos a leer, en el versículo 12. Hay algo muy importante que se debe de mencionar, ¿sí? Y lo que se va a mencionar es lo primero. Que, como dijimos en el versículo 17, que en el versículo 17 descubrimos la naturaleza simbólica de la promesa, ¿sí? Es una promesa que se debe entender espiritualmente hablando, y que también hemos visto, y como dice esta frase, ¿sí?, ahí dice el versículo 17, antes de leer el 12, el 17 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, dice, al que venciere, ¿sí? Al que venciere, dice. Y ahí se encuentra la frase que acuñamos precisamente para esta serie de predicaciones. Ahora, esa palabra venciere viene precisamente de la palabra griega nikao, y es la palabra que se utiliza para los tenis Nike. No sé si alguna vez usted ha tenido unos Nike, que significa victoria. Pero también esa palabra nikao significa vencedor, significa conquista, significa mantenerse fiel, ¿sí? Por eso de ahí el título, al que venciere. En el caso de los hermanos de Éfeso, ellos tenían que vencer la apatía, la frialdad que había entre los hermanos, porque su problema era el amor. En el caso de los hermanos de Esmirna, ellos tenían que mantenerse fiel porque estaban siendo perseguidos por la sinagoga de Satanás. Estaban siendo acusados, estaban siendo señalados. Pero ¿cuál va a ser el caso de los hermanos de Pérgamo? ¿Qué es lo que tenían que vencer? ¿Qué es lo que tenían que hacer? Bueno, para eso nosotros tenemos que ver y entender el contexto de estos versículos. Y ahora sí, dice el versículo 12: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, ¿sí? Ya dijimos que la palabra Pérgamo significa ciudadela o casada, la casada. Pero sigue diciendo el texto: el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Cada una de las iglesias
tiene una parte del capítulo 1 de Apocalipsis. Esto es algo bien importante que nosotros debemos entender. Cuando nosotros vemos la figura de la espada, precisamente el que tiene la espada dice, y una espada se refería a una espada ancha y larga que tenía dos aristas. Cuando en Apocalipsis se habla de la espada, se habla particularmente de un juicio, y también un juicio sobre los que atacan al pueblo de Dios y destruyen a la iglesia. Pero sin embargo, cuando nosotros analizamos la palabra de nuestro Dios, vamos a descubrir también, como por ejemplo, Hebreos 4:12. ¿Sí? Vamos a leer Hebreos 4:12. Si se lo sabe de memoria, dígalo de memoria. Alguien que me apoye con esa lectura, por favor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias, hermano. Indudablemente, cuando se habla acerca de la espada, una de las cosas, su representación directa, ¿sí?, tiene que ver con la palabra de Dios, ¿sí? Y porque precisamente esta espada salía de la boca del Señor. Es una espada de fuego, ¿sí? Entonces, el fuego y la espada tienen una combinación precisamente cuando se habla de la palabra de Dios, o la espada como la palabra de Dios. Obviamente que no se estaba refiriendo al Evangelio. Obviamente que cuando nosotros, la espada tiene distintas aplicaciones. Sin embargo, en este caso en lo particular, la espada que sale, la espada de fuego, que sale de la boca del Señor en Apocalipsis 1 y que se repite aquí en este texto en el versículo 12, tiene que ver con el juicio. El juicio que Dios hace de la iglesia. El juicio que Dios hace de su pueblo. Porque Él anda en medio de los 7 candeleros de oro. Y esa figura de Jesucristo en medio de los 7 candeleros de oro tiene que ver que Él examina su cuerpo, Él examina la iglesia. Él los analiza, Él los escudriña. ¿Sí? Por eso, cuando nosotros leemos ahí en el versículo 4 y 5 de Efesios 2, vemos que Jesucristo amenaza a la iglesia de Éfeso: has dejado el primer amor. Arrepiéntete, haz las primeras obras, porque si no lo haces, voy a quitar tu candelero de su lugar. ¿Sí? Y eso significa que la presencia de Dios ya no les iba a acompañar porque habían olvidado el primer amor. Ahora, cuando nosotros analizamos este tema, ¿sí?, podemos ver precisamente que una espada, ¿sí?, una espada de dos filos, tiene dos propósitos. ¿Sí? Cuando hablamos de una espada en general o de manera simbólica, de una espada de dos filos, quiere decir que tiene un lado constructivo, pero también tiene un lado destructivo. ¿Sí? Además de que la palabra, la espada de dos filos, quiere decir que penetra muy al fondo, también tiene ese carácter de esa doble aplicación. Sin embargo, la palabra de Dios, hermanos, se puede utilizar para cosas positivas, salvar las almas, pero hay gente que lo puede usar de manera negativa. Hay gente que de la palabra de Dios, utilizando la palabra de Dios, utilizando la Biblia, le puede sacar dinero a las personas, abusando de los sentimientos, abusando de la bondad de la gente. Sin embargo, la palabra de Dios, hermanos, la palabra de Dios, esta espada de dos filos, ¿sí?, se puede utilizar como un escalpelo o un bisturí en manos de un hábil cirujano. La espada de la palabra puede exponer al corazón con el fin de sanarlo, o en otras situaciones puede ser empuñada como el instrumento con el cual Dios hace justicia. Y eso es lo que tenía que suceder con la iglesia en Pérgamo. Vamos a leer el versículo 13. Dice: yo conozco tus obras. La palabra conocer significa conocer plenamente. Y las obras se refieren tanto positivas como negativas. Sigue diciendo el versículo 13. ¿Y dónde moras? Es decir, ¿dónde habitas? Donde está el trono de Satanás, dice.
Los hermanos en Pérgamo precisamente estaban viviendo en un lugar precisamente que el mismo Señor le llama donde está el trono de Satanás. Cuando hablamos acerca de un trono, se refiere, acuérdense que esto es algo simbólico, porque el trono tiene que ver precisamente, tiene que ver con la autoridad y el poder, es decir, que era un lugar donde Satanás tenía mucha influencia. Eso es lo que está diciendo. Y fíjense que en Pérgamo existía un templo, creo que ahí apareció ya, ¿verdad? Ese templo era básicamente, más que un templo, era un altar. Era un altar a Zeus, el padre de los dioses. Se encontraba en la ciudad de Pérgamo. Cuando vemos esta imagen, precisamente esta que se ve aquí, este viene siendo el altar, ¿sí? Y ya esta es una foto en miniatura, por supuesto, ¿verdad? Porque ya no es lo mismo ahorita. Pero básicamente esto fungía como un altar para este dios llamado Zeus. Entonces, ¿será acaso que por eso a eso se estaba refiriendo el Señor? Probablemente, pero hay otra cosa que se debe de decir. El dios representativo de Pérgamo no era precisamente Zeus, era el dios de la medicina llamado Esculapio. Ese dios de la medicina llamado Esculapio era representado por el pueblo por una serpiente. La serpiente era la imagen de la ciudad de Pérgamo. Y usted sabe que la serpiente en el Antiguo Testamento, ¿qué representa? A Satanás. Ahí lo vemos en Génesis 3, como la serpiente tienta a Eva. Entonces, y curiosamente, este altar en griego se le llama Asclepio y en latín sería Esculapio. Y precisamente era porque Pérgamo se especializaba precisamente, hay comentaristas que dicen que tenían una universidad de medicina, en donde precisamente llevó su praxis médica el famoso Galeno. Ya ve que a los médicos se les llama galenos, pues fue por un médico precisamente muy estudioso de la anatomía humana que desarrolló su habilidad en Pérgamo. Cualquiera que quería precisamente estudiar medicina, vete a Pérgamo a estudiar. Pero lo que sucedía en Pérgamo era un poquito más, ¿cómo lo podríamos decir? Un poquito más grotesco, porque adoraban a la serpiente, pero no solamente eso, también nosotros reconocemos que, miren, esta es una foto de un pergamino, ¿verdad? Aquí se me pasó ponerlo. Entonces, una de las cosas que llamaba la atención de la ciudad de Pérgamo era precisamente el desarrollo de la medicina. Y parte del desarrollo de su medicina tenía que ver precisamente una parte de superstición, de prácticas paganas, pero también tenían algunas prácticas que precisamente se siguen utilizando en este tiempo, como esterilizar artefactos, el uso de hierbas que inclusive se pueden utilizar hoy en día, ¿verdad? Algunos conocimientos básicos de medicina que probablemente se puedan utilizar ahorita. Pero lo más grotesco que había, hermanos, era precisamente que para poder ir a sanarte y precisamente acudir a esta clase de sanidad, se cree y se dice que tenías que caminar por un camino largo y extendido. Y al final, precisamente, llegabas a un cuarto donde había muchas serpientes. Obviamente que no eran venenosas, en donde te tenías que acostar, pasar la noche, dormir ahí y que las serpientes caminaran a través de ti. Hay una palabra que se llama inocular, ¿sí? Es decir, la palabra inocular es un término médico que tiene, ya ve que cuando andaba la gripe aviar, el H1N1, que andaban en todo México inyectando, lo que te inyectaban era un virus para que tú lo inocularas y te hicieras resistente al virus del H1N1. Entonces, básicamente dejaban al enfermo para que se sanara
en un cuarto toda la noche y las víboras ahí pasando por encima de ti. Entonces había mucha superstición, había muchas prácticas que realmente nos hacen pensar, ¿verdad?, acerca de esto. Pero no solamente era eso, hermanos, que el hecho de que se hable del trono de Satanás no solamente era algo, hermanos, que precisamente representaba o tenía que ver con el paganismo, con la religión. Ahí en la ciudad de Pérgamo, Satanás estaba involucrado religiosa, política, moral y socialmente. Porque acuérdense que Pérgamo era un lugar de conocimiento, era un lugar que tenía teatros, era un lugar que tenía muchos eventos sociales. Y en la adoración de cada uno de los templos, en esas adoraciones paganas, pues terminaban con un desenfreno sexual y toda clase de cosas inmorales e indecentes. Entonces, amados hermanos, este tipo de cosas vienen a afectar también a los miembros de la misma iglesia de Pérgamo. Por eso, en este texto, el Señor le llama el trono de Satanás, porque Satanás tenía su sede de poder en ese lugar. Mire, vamos a seguir leyendo ahí en el versículo 13. Dice: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. Es decir, había muchos hermanos ahí que se mantenían fieles a la autoridad, al nombre, a la persona del Señor Jesucristo. Y dice: y no has negado mi fe, dice, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Se cree que, como dice el versículo 12, y escribe al ángel de la iglesia, se cree que Antipas era ese ángel, era probablemente el predicador, el evangelista, o era uno de los ancianos precisamente que habían dado su vida por predicar el mensaje del evangelio. Dice el versículo 14: pero tengo pocas cosas contra ti, dice. Era una iglesia que tenía muy pocas cosas que censurar, sin embargo, había algo que estaba mal en ellos. Dice el versículo 14: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen, a los que guardan, ¿sí?, la doctrina de Balaam, dice. Es decir, traían una enseñanza totalmente torcida, tenían una enseñanza totalmente perdida. Ellos estaban practicando la doctrina de Balaam. Y dice que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Esto, hermanos, también nos hace pensar un poquito en lo que se va a decir enseguida. Cuando el Señor dice precisamente y nos está hablando acerca de la doctrina de Balaam, es importante que nosotros recurramos a lo que el Antiguo Testamento dice acerca del mismo Balaam. Fíjense que es interesante, es muy interesante, cómo en este caso se está hablando de una doctrina. Quiere decir que había muchos hermanos que estaban practicando este tipo de cosas. El mismo texto nos los dice. Dice que enseñaba a Balac. Esto quiere decir, probablemente, hermanos, que los que practicaban la doctrina de Balaam, ¿sí?, le estaban enseñando que los hermanos podían participar de las cosas sacrificadas a los ídolos y que podían participar de las fornicaciones. Esto fue lo mismo que sucedió en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y básicamente es muy importante, ¿sí?, entender lo que nos dice la palabra de Dios al respecto. Para ello vamos a leer, hermanos, unos textos bíblicos acerca de esto. Vamos a leer en el capítulo 31, versículo 16. Números 31, versículo 16. He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad
Gracias. Lo que había sucedido aquí, hermanos, lo que había sucedido es que este rey moabita llamado Balac le pidió precisamente a un profeta de Dios llamado Balaam, Balaam significa devorador del pueblo, a que maldijese el pueblo de Dios. ¿Sí? Balaam no lo hizo, pero sí le dio algunos tips de cómo podían hacer caer a la congregación. Trae a las mujeres moabitas para que se entremezclen con los hijos de Dios, con el pueblo de Israel, y los hombres rápido van a ser seducidos y van a caer a la idolatría que tanto le desagrada a Dios. Probablemente muchos hermanos que practicaban esta clase de doctrinas le estaban enseñando a los hermanos que podían participar de la idolatría que se celebraba en Pérgamo, y también celebrar o concluir esas fiestas precisamente con cosas inmorales delante de nuestro Dios. Había maestros en la iglesia que estaban enseñando eso. Por eso más adelante se dice ahí en el versículo 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo, allí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 15 dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco, dice. Acuérdense que son palabras del Señor. La doctrina. La doctrina, así es. Pero cuando dice la palabra y retienes, ¿sí? Y también dice, y también tienes, quiere decir que la doctrina de Balaam, juntamente con la doctrina de los nicolaitas, se había hecho como una capirotada. Se mezcló todo. Y esto representaba un verdadero peligro para la iglesia. A diferencia de la iglesia de Cristo en Éfeso, que ellos odiaban las obras de los nicolaitas. Ahora, esto lo vamos a decir con mucho respeto. Muchos de los comentaristas, hermanos, muchos de los comentaristas dicen que precisamente estos nicolaitas era la semilla que en un futuro iba a dar lugar al catolicismo, de poner un obispo sobre una congregación y que iban a prohibir ciertas cosas y permitir otras, y hacer como un estilo de ecumenismo, que de todas las religiones paganas que hay, vamos a hacer una. ¿Sí? Vamos a unificarla. Entonces, el problema de los nicolaitas, ¿sí? Precisamente iba a ser la semilla que iba a florecer en un futuro con la Iglesia Católica. Pero eso es un comentario que hace la mayoría precisamente de los acerca de los nicolaitas. Por eso el Señor les da una advertencia y una amenaza también. Ahí en el versículo 16, miren, vamos a leer, alguien que me apoye ahí con el versículo 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Fíjese que el Señor reconocía sus obras, ¿sí? Y sabía precisamente el Señor que la iglesia de Cristo en Pérgamo estaba en un lugar donde estaba el trono de Satanás. Cuando nosotros nos ponemos a pensar un poquito acerca del trono de Satanás, hermanos, debemos de ponernos a pensar también acerca de las implicaciones y la influencia que Satanás precisamente tiene en el mundo. Cuando nosotros nos ponemos a analizar, vemos la influencia satánica en medios de comunicación, en la sociedad. Aquí simplemente en Monterrey hay un montón de casinos. Hay ciudades donde hay zonas de tolerancia, donde hay bastante prostitución y drogas. Hay lugares tremendos, hermanos, donde pareciera que cada ciudad ahorita en el mundo pareciera un trono que tiene el mismo Satanás, por toda esa influencia satánica y diabólica que hay en el mundo. Por eso, amados hermanos, esto es un consejo que precisamente el Señor le estaba haciendo precisamente a la iglesia de Cristo en Pérgamo, porque ellos se habían permeado de esa cultura.
Satanás estaba entronizando precisamente en toda la ciudad y estaba influyendo en las decisiones en la iglesia, porque Satanás se había infiltrado política, religiosa, cultural y moralmente. Por eso nosotros tenemos que pensar, hermanos, y sobre todo entender cuáles son las cosas que estamos viendo, qué son las cosas que estoy escuchando y qué son las cosas que le estoy permitiendo a mis hijos ver, escuchar también, porque es una manera en la cual el diablo también opera. Entonces, amados hermanos, aquí el Señor precisamente en el versículo 16 les está diciendo: arrepiéntete, dice, porque dice: vendré a ti pronto. Es decir, va a haber un juicio a la iglesia en Pérgamo. Dice: arrepiéntete, pues si no te arrepientes, vendré a ti y pelearé contra ellos, dice, con la espada de mi boca. Es decir, que el Señor les está dando esta advertencia, que lleva también una amenaza, y no debemos pasarla por alto. Entonces, amados hermanos, ¿qué es lo que tenían que vencer los habitantes de Pérgamo? Tenían que vencer precisamente, tenían que disciplinar, tenían que corregir a esos hermanos que tenían la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaítas, porque ese era el problema, porque ese era el error en el que estaban incluyendo los hermanos en Pérgamo. Y termino rápido con esto. ¿Cuál es el concepto? ¿Cuál es el concepto de la promesa? Dice ahí el versículo 17. Dice el versículo 17. Alguien que me apoye con la lectura, ya para concluir, hermanos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Esta es una hermosa promesa. Para poder recibir el maná escondido y recibir esa piedrecita blanca, ellos tenían que arrepentirse. Ellos tenían que combatir esa doctrina de los nicolaítas y la doctrina de Balaam. Pero el concepto, hermanos, ahorita ya no tengo tiempo para explicarlo, lo vamos a ver en la predicación. Esta promesa nos dice bastante acerca de la presencia, del cuidado y la provisión de parte de nuestro Dios. Aquí le vamos a parar el estudio, hermanos. Ahorita vamos a explicar un poquito más acerca de esto. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Yo quiero dar un comentario. Adelante, hermano. Ahorita que habló de que dice que los nicolaítas, que como que es la semilla, yo también pienso que acá está en el libro de Daniel, donde dice, en el capítulo 2 de Daniel, en el verso 43, dice: así como dice el hierro mezclado con barro, se mezclará por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el barro no se mezcla con el barro. Como que eso también me da a entender que cuando empezó la Iglesia Católica se tuvo que hacer alianza con el gobierno para poder crecer, para poder... Bueno, sabemos que, y lo decimos con mucho respeto, ¿no? ¿Sí? En el caso hubo un gran emperador llamado Constantino, que precisamente ya en decadencia en el Imperio Romano, el cristianismo empezaba en los tiempos de Constantino a tener mucha influencia, e inclusive influencia sobre el paganismo. Entonces surgieron muchas distorsiones de la fe. Muchos hermanos se desviaron, pero lo que va a hacer Constantino es precisamente unificar todas esas ideas. Porque si nosotros nos ponemos a analizar muchas de las prácticas que vienen de la Iglesia Católica Romana, precisamente viene de algunas prácticas precisamente
del paganismo de aquel tiempo. ¿Por qué cree que el 24 o 25 de diciembre, que es cuando se cree que nació el Señor, en esa misma fecha también ponen el nacimiento de muchos otros dioses? Pero el Señor realmente no nació en diciembre. Si nosotros nos ponemos a analizar, el Señor probablemente nació a finales de septiembre y a principios de octubre, pero no hay ningún dato exacto sobre eso, no lo sabemos. ¿Sí? Entonces, amados hermanos, la influencia del mundo es muy evidente. Precisamente el trono de Satanás, ¿sí?, su sede de poder, debemos de tener cuidado que esté influenciando a la misma iglesia. Por eso pregúntate, ¿qué le estoy permitiendo a mis hijos? ¿Qué cosas estoy viendo? ¿Realmente estoy siendo influenciado por las corrientes del mundo? Ahorita en un momento vamos a terminar sobre esta promesa. Vamos a continuar a la adoración en esta tarde. Le voy a dejar al hermano que va a seguir. ¿Quién al campo a trabajar irá? ¿Quién irá buscando a los perdidos? ¿Quién la senda les enseñará? Háblame, 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 háblame.